¿Cómo hago para irme a Estados Unidos con una visa de inversión si soy colombiano? Sabemos que en el último tiempo en Colombia hubo varias dificultades para tramitar visas E2 y decidimos entrevistar a un abogado de inmigración colombiano que se llama Juan Sebastián Figueroa y nos va a responder las preguntas que nuestros clientes colombianos siempre nos suelen hacer en relación a la visa E2. Así que vamos con la entrevista. Juan Sebastián, un gusto tenerte con nosotros y gracias por tomarte el tiempo de estar en esta entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y con mucho gusto, muy contento de estar aquí y poder hablar. Gracias. Te voy a hacer una serie de preguntas que suelen ser las preguntas que siempre nos hacen en un inicio, cuando apenas arrancamos a conversar. Y las que más se repiten tienen que ver primero con qué debo considerar o cuál es el primer paso que tengo que tener en mente cuando quiero aplicar a una visa E2. Ok, pues creo que el primer paso es escoger el tipo de negocio. Si bien uno puede resumir este ítem en sencillamente escoger algo que sea legal y que uno pueda ejecutar en Estados Unidos, pues yo sí quisiera decirlo de una forma más humana y es la idea del plan de trasladarse a Estados Unidos implica tener gusto de poder proyectarse hacia el futuro con este nuevo comienzo. Entonces sí, el primer paso sería buscar un tipo de negocio que verdaderamente ellos eh, estén dispuestos a ejecutar y les guste y lo lleven a cabo como su futuro. Ese Sí. sería el primer paso, por más lógico que suene, a veces mucha gente no lo tiene en cuenta. Y vos sabés que, digamos, nosotros en eso coincidimos, porque la contracara de esto es que me pregunten cuál es el mejor negocio, y la respuesta es muy similar a lo que vos acabas de dar. Sí, Nosotros podemos encontrar una franquicia que funcione bien, pero si no te interesa ese negocio, por más que pueda no, aplicar a una de dos, ten en totalmente. cuenta que con esto te vas a dedicar por lo menos los próximos 4 o 5 años de tu vida. O sea, si no te llama la atención, directamente ingresemos a esta industria, por más que haga buen match con la visa de dos. Exactamente. Apague y vámonos porque va a haber también un módulo de entrevistas al final, ¿no? Que si bien son cortas, pues la idea del oficial del consulado de la embajada es, bueno, usted tiene una aplicación perfecta, está muy buena, pero cuénteme usted qué idea tiene, por qué este tipo de negocio. Eso es algo importante. No digo que uno lo advierta porque la gente pues venga ignorante a decir yo quiero cualquier negocio, no, pero siempre es importante decirlo y es, pues intentemos algo que de verdad te llame la atención. Eso es lo primero. Sí. Bien. Ahora, ¿qué requisitos consideras que son innegociables y sumamente importantes para tener en cuenta para poder aplicar a esta visa de dos? Bueno, requisitos fundamentales, tener una fuente de ingresos de esa inversión de origen legal o al menos que sea legalmente rastreable. Porque uno debe ponerse en los pies de aquel que está leyendo. Y si hay algo extraño o que ni siquiera extraño, que no lo entiendan, pues ahí es donde uno debe entrar a preguntar, a ir más allá, a ser un poco más cansón, por así decirlo. ¿Sí? Decirle al cliente que le brinde más información. Yo siempre lo trato como la primera cara de una moneda, porque la segunda es tú qué haces con ese dinero que proviene de un origen legal. Pueden ser ahorros, puede ser un regalo, pueden ser un préstamo, lo que sea. Es el monto a invertir y en últimas, qué tanto vas a trasladar a la economía norteamericana. Entonces, siempre tiene que ser sustancial, eso es lo que dice la norma. No te habla de un monto fijo, no te habla de un monto máximo, simplemente dice que es sustancial. Entonces, sé que lo vamos a abordar ahora más adelante, pero eso es algo importante y es esa sustancialidad, si puede decirse así, depende mucho del tipo de negocio, el tipo de caso, el tipo de cliente, es muy subjetivo. Entonces, eso es algo también importante. Y un tercero también básico es que la empresa, la sociedad que formes o que crees, pues debe tener un porcentaje de propiedad en tu nombre. La norma dice que es 50%, pero en nuestra práctica siempre deseamos que sea el 51% o más, porque es más fácil demostrar pues esa propiedad. Bien, ahí
pregunta que se me viene en mi mente argentina, porque así como en Argentina, también en Colombia sucede algo bastante similar que tiene que ver justamente con la capitalización en dólares. Muchas Claro, veces es muy difícil esto que vos comentás, el rastreo, porque uno suele comprar dólares en un mercado no oficial. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno establece un cupo de, uno puede acceder a $200 por mes. El tema es que cuando un cliente tiene que invertir $150.000, por supuesto que recae en otras fuentes que no son la oficial, por así decirlo. Entonces, total. una de las primeras preguntas también es ¿hasta dónde llega el rastreo de fondos o cómo puedo lograr esa formalidad que nosotros Sí, lo llamamos como el blanqueamiento de dinero? blanqueamiento total. Pues es una excelente pregunta, me parece muy bonita porque primero depende de dos situaciones, porque como hay dos formas de llegar a esa visa, siempre es importante hacer esa distinción. Una es a través del cambio de estatus, cuando uno está directamente en Estados Unidos por UCIS o USCIS. La segunda, que es la más frecuente y la que nosotros más recomendamos, es a través de la cita en la embajada o consulado de tu país de origen. ¿Qué las distingue a ellos en ese aspecto del blanqueamiento? Que la primera, hacer el cambio de estatus, son más exigentes. Es decir, ellos hacen casi que un recuento contable de cada peso, cada centavo, hasta el fondo, y pues eso lo hace un poco más extenso, un poco más complicado el asunto, sin decir que es imposible. El consulado no, el consulado no puede lograr esa demostración de legalidad o blanqueamiento, pues con unos documentos muy básicos. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo. Mi padre me quiso donar o me regaló $100.000 y yo todos esos 100.000 los voy a usar en Estados Unidos para mi nuevo negocio. Entonces, usualmente lo que uno hace es que eso quede por escrito, esa intención de regalo firmado por el padre, y asimismo demostrar que esos bienes hayan salido de sus cuentas, de sus ahorros, que se le haya pasado, en este caso a Juan Sebastián, como su hijo, y quizás ir un poco más allá de hacerse la pregunta de, se ve muy bien, pero tu padre cómo logró esos 100.000. Entonces, ir hacia atrás otro poquito de decir, no, mire, él trabaja en esto, él ahorró esto tantos años y aquí están sus declaraciones de impuestos, estas fueron sus ganancias en tal año. Entonces, ahí se vuelve muy transparente la situación. Con UCIS, digamos, con UCIS, el primer escenario, ¿qué pasaría? Pues pediría más documentos del padre, no solo Juan Sebastián como inversor, inversionista, sino, bueno, tu papá, quién es, de dónde trabaja, muéstrame efectivamente que esté trabajando, yo quiero ver esta declaración, quiero ver que un contador lo diga, que esto y lo otro. Entonces, sí, digamos, no es un recuento contable de auditoría, pues, forense y financiera, pero tampoco es tan sencillo como decir, ay, mi cuenta se ve reflejado X dinero, yo digo que lo ahorré y con eso es suficiente, no. Bien, y es un punto súper importante, sobre todo para nuestros países, o sea, Claro, Colombia, México también, Chile está en una situación bastante similar con el tema de los dólares, así que sí, tocaba este punto que es súper importante. sí, sí, sí. Ahora bien, la otra pregunta más repetida es ¿qué beneficios tengo con la visa E2? Porque, claro, en la mente del inversor, al no tener una green card o al no tener una ciudadanía, existe el temor de que no se pueda llevar adelante una cotidianeidad normal, o sea, una vida normal dentro de Estados Unidos. Bueno, el beneficio con la D2 es que una vez, digamos, que te la aprueben y tengas constituido tu negocio, tienes la posibilidad de trabajar por el tiempo, pues que exista, digamos, esa validez, puedes estar al frente de tu negocio, tu familia tiene ciertos beneficios, si tu esposa desea estudiar puede hacerlo, si tu esposa o esposo desea trabajar puede hacerlo, si tus hijos desean estudiar puede hacerlo, pues con contadas excepciones. Es una visa muy buena, muy flexible y algo que me parece vital, que eso yo lo hablaba con amigos, familiares que no conocen de esta visa y es, no es tan descabellado hacerlo, no es tan lejano. Creo que muchas personas lo ven como algo lejano, como decís vos, o algo inalcanzable, porque estamos Sí, bastante acostumbrados a escuchar el monto de otras visas que incluso sí, pueden superar el $1.000.000. Entonces, ¿qué montos recomiendan ustedes para lograr esta sustancialidad en la inversión? claro. Sí, bueno, como te dije, la norma no refiere a ningún monto mínimo máximo. Sí. Lo que sí es importante, al menos nuestra recomendación en la firma, es que sea al menos de $100.000 o lo que sea que te cueste tener operando el negocio.
¿sí? No sé, si invertí más de $100,000, pues ese mayor valor. Pero lo mínimo que nosotros solicitamos, o al menos asesoramos, porque pues uno no puede obligar a nadie, $100,000, porque eso genera más facilidad de que ese ítem quede como chuleado, que el oficial pueda leer y diga, bueno, él no viene acá a invertir algo menor, esto es algo que va a mover la economía. Entonces, $100,000 es la práctica usual de nuestra firma. Conozco otras que manejan un poquito más, un poquito menos, pero el promedio va a estar en ese monto. Bien, y ahora, ¿este monto depende de industrias? Porque, por ejemplo, es lo mismo invertir $100,000 para poner, no sé, un negocio, una franquicia de remodelación de pisos que poner una cadena de restaurantes. Totalmente, o sea, como te dije también es muy subjetivo, eso hay que evaluarlo con cada cliente, porque hemos tenido casos de una persona que quiere manejar un restaurante, y un restaurante es una locura, eso es un tema bastante álgido, se necesita un monto un poco mayor, la cantidad de empleados al menos mínimo como para uno entender esa lógica, pues sube, no se puede tener unos empleados sino 10, 15. Sí, depende totalmente del tipo de negocio, como también hay personas que dicen, mira, yo soy un desarrollador web y quiero montar una app y la voy a montar en Los Ángeles y va a ser de esto, esto y lo otro, y por ahora solo tengo a 2 ingenieros de sistemas o programadores contratados, solo somos los 3, vamos, y solo pude invertir $100,000, $105,000, bienvenido, está muy bien visto. Y asimismo, por ejemplo, con negocios de servicios, como no, yo soy un agente de publicidad o yo soy una persona que se dedica a consultorías de ingeniería, entonces va variando dependiendo de lo uno o lo otro, eh, esa formalización de ese negocio y esa tipología para que uno pueda decir, esto es en serio, es creíble y está muy bien montado. Entonces sí, claro, va de la mano con esa subjetividad. Y ahí también tocaste un punto súper importante porque, por ejemplo, ¿qué nos pasa con los colombianos últimamente? Que es una tendencia que empezamos a ver fundamentalmente después del cambio de gobierno, Sí. que cada vez hay personas más jóvenes intentando emigrar. Y estos jóvenes, en su gran mayoría, suelen estar vinculados a negocios digitales. Y el tema es que muchos piensan que pueden ir a Estados Unidos y alquilás una oficina comercial chiquita, pero invirtiendo $20,000, $30,000, que para su negocio funciona bien, ya está, es suficiente. Y justamente el problema es esto, de tener que aumentar ese monto de inversión, por más que la industria por ahí no lo requiera tanto para poder hacer match con la visa E2. Claro, y no solo eso, sino que hay un aspecto también importante que uno debe mirar y es la marginalidad, o al menos así le llaman en inglés, y es esa capacidad de uno demostrarle al oficial o a Estados Unidos que, mire, mi capital está en riesgo comercial, es alto y al mismo tiempo estoy poniendo todo mi patrimonio, todo lo que yo he construido en riesgo. Tengo este proyecto en mente y es tan alto ese nivel de compromiso que si me lo niegan, pues estoy peligrando, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y no solo voy a hacerlo por mí, sino tengo que mantener a mi familia, tengo que tener la posibilidad de ganar un salario suficiente para mantenerlos. Tengo empleados y voy a generar empleo. Entonces no es algo que uno pueda decir, es una inversión menor de un proyecto un poquito pequeño, de iniciando en el garaje de mi casa o en mi oficina de forma remota, no, para nada, para nada. Es algo, si bien es asequible y uno puede decir no es descabellado ni es imposible como lo dijimos, pues tampoco es algo que uno pueda de la noche a la mañana empezar a hacerlo y solo sea viajar y constituirme en una casa, no. Nos había pasado que nosotros fuimos a Colombia, fuimos a la Feria Internacional de Franquicias, pero el problema que teníamos es que en este momento la Embajada de Bogotá no está tramitando visas E2 y digamos, el tiempo promedio para lograr una entrevista consular es muchísimo tiempo, estamos hablando de más de 8 meses, sí. En donde el inversionista además está en stand-by porque no podés terminar de operar tu negocio porque tampoco te termina de salir la visa E2. Bien. Entonces, ¿qué recomiendan en esos casos y cómo estructuran ustedes una estrategia que sea viable en relación al tiempo del inversionista y de la visa?
Sí, digamos que el caso de Colombia es algo muy peculiar. Hace poco intentamos también contactar a un abogado que también tiene su experiencia como abogado consular. Y es difícil la situación en Colombia, pero pues poco a poco creo que se va recuperando y se va a ir recuperando. Esa es la idea porque la demanda en Colombia no va a parar de aumentar. Entonces, en ese caso, yo diría que a modo de ejemplo un poco abstracto, sin entrar en un caso en específico, es tratar de que si te dan un tiempo o te agendan una cita, poder eh, establecer un trabajo remoto de tu empresa, estando desde Colombia, dado que pues tú no puedes viajar a trabajar. Entonces, de forma remota, ir haciendo la gestión de gerente, de manager o de CEO, y que la persona que tú contrates no solo sea una persona para cumplir con el requisito. Como tengo un ciudadano norteamericano en mi empresa, mire, por favor, chuleme, no. Pues que sea una persona que pueda estar al tanto, qué sé yo, durante esos 8 meses, que pueda mantenerte a flote el negocio. Porque claro, o sea, yo entiendo que es supremamente descabellado uno tener todo listo y que solo sea por burocracia del gobierno la espera de 8 meses. Yo los entiendo. Entonces, esa es una estrategia. Otra que no es tan aconsejable o bueno, es un poco más complicada es poder acceder o bueno, solicitar una entrevista en otro consulado de otro país. Eso es un tema un poquito más complicado, pero es posible. Toronto tiene unas, México tiene otras posibilidades de recibir a extranjeros no mexicanos para recibir la visa. De pronto te las pueden dar antes, quizás. ¿Cuál es la parte complicada de eso? Que el porcentaje de visas negadas en países de los cuales tú no tienes pasaporte, no eres nacional, pues es alto. Entonces yo colombiano no quiero esperar 8 meses en Bogotá para la entrevista. Voy para México, Toronto u otro estado que tenga esa posibilidad. Me arriesgo, me estoy arriesgando porque si bien uno como abogado puede hacer un perfil perfecto y el cliente puede estar 100% al tanto de su negocio y venderlo de manera exquisita, el oficial tiene toda la facultad por soberanía de Estados Unidos de negártela. Entonces, eso es complicado, pero yo diría que al menos en la situación de Colombia un poco de paciencia, no depende de nosotros, pero habría una estrategia quizás con la persona que pueda estar allá como al tanto y al frente como ciudadano norteamericano contratado. Bien. Y también está la posibilidad del cambio de estatus si llegas a tener alguna B1 o B2 vigente. Exacto, esa es la otra posibilidad. Bien. Ahora, ¿qué preguntas frecuentes suelen hacer en las entrevistas consulares? No en un cambio de estatus, pero en una entrevista consular. Por ahí no sé si Sí. te han dado feedback tus clientes o si podés dar alguna recomendación en ese sentido, porque sí es verdad que, o por lo menos lo que nosotros vemos, que el cliente llega como un poco asustado. Ellos piensan que tienen Sí, que claro. pasar el examen de su vida, entonces van súper nerviosos a las entrevistas. Bueno, y en últimas también es el examen de su vida, si uno lo Sí, pone en consideración. exactamente. Pues yo creo, mira, eso durará ¿qué? 15, 20 minutos o menos. Entonces, pienso que sí es importante preparar el plan de negocios, el business plan. Esa es como tu hoja de presentación, tu hoja de ruta de toda tu inversión. Entonces, lo que un oficial busca es que tú seas solvente al hablar, que tú tengas propiedad, que conozcas de lo que vas a ir a hacer, que no solo sea, está excelente tu presentación y tus documentos, pero quiero saber esta persona si verdaderamente los conoce, si está al tanto, si puede resolverme las preguntas. Porque si es algo de lo cual tú tienes ese emprendimiento y si tienes esa propiedad y si tienes ese conocimiento porque sabes que es tuyo, tú puedes demostrarlo hablando, ¿sí? Como hay casos también, me imagino, no nos ha tocado que el cliente sencillamente es una persona que sí o sí se quiere ir a Estados Unidos, que el abogado me haga todo y yo veo cómo resuelve la entrevista, pues te puede encorchar. Entonces, yo no creo que cuando tú estás en la entrevista y te están esperando, ellos te van a negar. Es muy probable que no, pero existen si les parece algo extraño o si encuentran alguna que otra mentira, no sé. Pero lo que ellos buscan es eso, es como, me gusta esta persona, me gusta este perfil, lo veo muy bueno, quiero conocerla. Es una entrevista y hay que irse preparado. Tampoco es ir allá a un interrogatorio pues ante el juez, pero sí hay que ir preparado. Bien. Ahora, también lo estábamos hablando hace un ratito, pero justamente ayer tuve una reunión con unos clientes colombianos
Sí. que me hicieron dos preguntas que no me las habían hecho nunca, la verdad. Una es si digamos, el inversor, eh, quien aplica como inversor y que ha invertido en un negocio, en una franquicia, el día de mañana puede invertir en otro, digamos, en otra área, porque lo que te comenta el cliente es, obviamente, cuando uno ya está en Estados Unidos y empieza a entender el juego norteamericano y ya hay todo un know-how propio de vivir ahí y puede acceder al crédito y, digamos, Sí. se abren un montón de puertas, lo más probable es que esa persona quiera invertir en otra área. Se puede hacer y en el caso que no se pueda, ¿cómo se podría reaccionar? Ya. Sí, algo que ellos tienen que tener en cuenta, también me han hecho esa pregunta, es que una vez te aprueban tu visa de inversionista, pues la visa va ligada directamente con el negocio que ya constituiste. Entonces, para hacer un ejemplo muy práctico, si a mí me aprueban la visa y mi negocio es Juan Sebastián LLC y yo me dedico a asesorías contables, lo que yo puedo hacer allá bajo esta visa aprobada es simplemente hacer asesorías contables, nada más. Entonces, si estando allá, pasado el año, yo digo, mira, yo creo que este tema de la construcción es muy rentable en Estados Unidos y me gustaría iniciar un negocio de construcción, tocaría empezar nuevamente de cero, porque la naturaleza de tu negocio aprobado cambiaría sustancialmente. Una cosa diferente es que tú sigas haciendo los servicios de consultoría, pero ya no lo quieres llamar Juan Sebastián LLC, sino le quieres poner otro nombre. Entonces hay unos documentos de cambio de nombre de la entidad, nos ha pasado con un cliente, eso es fácil de demostrar, pero si vas a cambiar la naturaleza, no, totalmente desde cero, porque para lo que te aprobaron era para ser contador. Yo no te aprobé para que seas dueño de una empresa de pastelería o de construcción o de nada más. Y ellos son muy específicos en ese tema y tienes que cumplir, porque si no, pues es riesgoso. Bien. La otra pregunta que me habían hecho ayer, que también lo veo justamente porque como cada vez emigra gente más joven, era una pareja de chicos, no llegaban a los 25 años y eran novios y ellos estaban preocupados porque, bueno, obviamente se tienen que casar para aplicar a la E2 y digamos, la mujer que va a aplicar como cónyuge, ella tenía la duda de justamente si hace falta un tiempo determinado de estar casados para que ella pueda aplicar como cónyuge o directamente una vez que está dado, digamos, de alta prácticamente ese matrimonio, ya se podría aplicar. Sí, no, lo más importante es demostrar que estás casado con el certificado de matrimonio, con el acta, o sea, en Colombia es una escritura pública o lo que sea. No, Bien. sencillamente con haberte casado y demostrado, no importa. Incluso hemos tenido un cliente que, estando en el proceso del visado, de preparar pues todo su perfil y sus documentos, él se casó y luego faltando unos meses antes de aplicar, nos mandó el certificado Y y todo ya. muy bien, sí. Bien. Y ahora, estos cónyuges, ¿pueden formar parte de esa inversión que va ligada a la E2 y también pueden crear negocios propios dentro de Estados Unidos o no tienen esa potestad? Ya. Si digamos el aplicante o el inversionista principal es aprobado, digamos que es un hombre y tiene una esposa. La esposa también le aprueban por ser dependiente de él. Entonces ella sería una dependiente de un aplicante de una visa E2. El señor va, viaja con ella y él se encarga de sacar adelante el negocio aprobado. Su esposa, ¿qué puede hacer? Puede trabajar o estudiar en otra cosa, obviamente que no tenga que ver con el negocio de él. Si ella desea iniciar un mismo negocio paralelo con él, pues existen varias posibilidades. Que ellos dos sean los socios, en donde ambos tengan al menos, no, ambos tengan al menos, no, ambos deben tener el 50%, debe ser por igual. Y cada uno va a tener, digamos, sus documentos para verificar cada uno de los ítems. Si la esposa tiene unos ahorros que quiso invertir, pues con ella vamos a hacer como una cápite específico para ella para demostrar todo lo que cumple con todo y lo mismo para él. Otra posibilidad es, él quiere iniciar su propio negocio, su propia sociedad de X o Y tipología o naturaleza, él es el 100% propietario y ella a su vez lo quiere hacer por aparte.
que sean esposos, pues no los impide que cada uno pueda iniciar su negocio, claro que sí. Bien, excelente. Y siguiendo por ahí con el ámbito más de la familia, Sí, también de las preguntas más comunes tiene que ver con los hijos mayores de 21 años, porque muchas veces se van matrimonios de 60, 65, 70 años que ya tienen hijos mayores de edad. sí. Eh, ¿Y qué posibilidades hay de que estos hijos apliquen también a la visa E2 con los padres? ¿Y qué recomendás ahí en esos casos? Bueno, si genuinamente el mayor de edad, el hijo mayor de edad, está interesado en ser inversionista de dos, pasaría exactamente como el escenario que te acabo de poner. Entonces, qué sé yo, el padre es inversionista y tiene el 50% del negocio en Estados Unidos y el hijo debe tener el otro 50%. Si digamos los dos padres quieren ser los inversionistas, el hijo no tendría, digamos, cabida ahí de tener algún tipo de porcentaje, al menos en el negocio, porque el mínimo requerido por la norma es 50. Entonces solo podría caber la posibilidad de que ellos dos sean. Pero sí, el hijo puede, es factible que él tenga su propia idea y puede iniciar su propio proceso y sería un caso aparte donde él sea el 100% dueño de su propia idea de negocio o lo comparte con el padre o la madre, pero los tres juntos no es posible porque lo que te digo, debe cumplir con el 50% de propiedad de la empresa y en tres personas pues la matemática no da. Entonces no se podría cumplir con ese requisito. Sin embargo, pues como te digo, no es óbice para que él diga, no, yo no puedo viajar. Sí puede viajar y aplicar a una visa E2. Esto sí, lo que no pueden hacer para los mayores de 21 es ser dependientes de un inversionista E2 aprobado. Entonces, digamos que el padre sea el que aplicó, lo aprobaron en el consulado, le estamparon su visado en el pasaporte y la esposa es dependiente y se va a ir con él y él dijera o tuviera la idea de llevarse a su hijo de 21, 22, 23, 30, no es posible porque solo los cobija hasta antes de los 21 años, a los menores de 21 años. Bien, pero llegado el caso de que aplique el inversionista, o sea, el padre, y Sí. aplica además el hijo aparte, poniendo dinero, o sea, aumentando ese monto de inversión inicial, que no tendrían que ser ya 100.000, porque tenemos dos inversionistas, ¿se podría hacer? ¿Y qué monto también recomendarías en ese caso? Claro, no, se podría hacer. Cada uno 50% dueño de la empresa estadounidense, Exacto. cada uno con su fuente de ingresos y su tipo de inversión, es totalmente viable. Claro que sí. El monto que recomiendo, pues que al menos para este negocio entre los dos los 100.000, o sea, eso siempre es posible. Yo sé que, digamos, uno entendería que se cumpliría con los 100.000 entre los dos, pero si es posible, se les pediría que a cada uno logre alcanzar los 100.000 o al menos, ¿sí me entiendes? Porque cada uno va a tener su evaluación. No es como los dos en conjunto, pues técnicamente sí somos los dueños y cada uno va a ir a ejercer como manager, CEO, CFO, lo que sea, pero lo importante es que cada uno pueda demostrar que está invirtiendo de su patrimonio, porque así Bien. sean familias, cada uno debe tener su inversión y su patrimonio en regla. Claro, porque, o sea, en cuestión legal son dos núcleos familiares totalmente distintos, ¿no? Entonces es necesario poder también hacer ese mismo rastreo, etcétera, etcétera. Exactamente, exactamente. Bien. Ahora, ¿qué tendencias y qué recomendaciones darías vos para un colombiano que está buscando aplicar a su visa E2 en el mediano o corto plazo? Estoy diciendo lo que resta del 2022 e inicios del 2023. Bueno, buena pregunta. Yo diría que lo primero es tener claridad, de verdad claridad, y no solo estoy mirando, estoy investigando, no, claridad de qué es lo que tú quieres ir a hacer a Estados Unidos. Hemos tenido muchos clientes que nos llaman, o bueno, no han sido clientes, sino personas que nos llaman averiguando sobre esto. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿y qué quiere hacer? Pues quedan en blanco. Entonces es muy difícil tratar de aterrizar el asunto y sería una llamada muy abstracta y algo que se puede convertir en simplemente una información que puede estar en una página web. Entonces, tener claro qué quiero hacer allá, que sea real, que sea posible, que yo tenga interés, que me guste. Y lo número dos es tratar de buscar asesoría legal lo antes posible. No es necesario, ¿no? No es necesario, pero lo antes posible por varias razones. Puedes contratar a un abogado desde antes, desde ese momento que tengas la idea,
y te puede hacer el asunto más fácil y más rápido. Porque nosotros como abogados te podemos decir, dame este documento, dame este otro y espera hasta que yo te dé luz verde para que hagas el siguiente paso. Chequeamos los dos documentos y dijimos, ok, hagamos el siguiente paso, invierte esto, invierte lo otro y no se pongan a gastar a lo loco. ¿Por qué? Porque así como hay clientes que son juiciosos y que, digamos, se anticipan y buscan la ayuda de un profesional, hay otros que no, y que inician toda su gestión y luego se dan cuenta de que es posible una visa de dos y contactan al abogado, que igual no está mal, no los estoy juzgando, solo digo, es mi recomendación. Y luego cuando entramos nosotros a analizar los documentos, pues es un dolor de cabeza, tanto para ellos como para nosotros, porque a veces llevan años haciendo compras o inversiones allá, no tienen soportes, tienen cuentas bancarias cerradas, el banco les puso problemas, no saben de dónde vino este movimiento, no saben qué pasó con esto. Entonces, ese tipo de situaciones uno se las puede evitar y es, yo te voy a decir por qué camino vamos a ir, te voy a decir cuándo parar, te voy a decir cuándo decir esto y lo otro. Y hay otro asunto también importante, este es un asunto más de experticia de Angie, que es la líder de la firma, y ella da unos pequeños tips de entrada y salida de Estados Unidos. Son importantes porque la gente cree que uno en proceso de aplicar para una D2, teniendo una visa de turista B1, B2, pues uno puede seguir moviéndose por Estados Unidos, que técnicamente sí, pero ella siempre marca la pauta de te recomiendo no lo hagas por un mes, te recomiendo que si vas a viajar, luego te quedes tanto tiempo en Colombia, te recomiendo que esto y lo otro, eso es algo muy importante también. Ahora, en tu experiencia y dentro del despacho de abogados, porque sabemos que para la visa de dos hay tres caminos principales en función de los negocios, que sería adquirir una franquicia, adquirir un traspaso de algún negocio independiente o empezar un negocio desde cero. ¿Qué ves vos que sea más sencillo, que sea más funcional o que sea más pragmático para una visa de dos? Podrías empezar uno desde cero, eso es más sencillo si uno sabe bien lo que hace y si tiene muy clara la situación. O también comprar uno ya establecido no es tan descabellado. Nosotros tuvimos un cliente, el más reciente que recuerdo, que compró una fotocopiadora, un lugar de copiado, que fue muy bueno porque fue fácil de mostrar la parte numérica y de operación. Como ya tenía una clientela fija, ese ítem de su perfil o de su aplicación pues no fue pan comido, pero fue un poquito más sencillo. Porque si tú empiezas un negocio desde cero, pues también tienes que iniciar gestión comercial en Estados Unidos. Es decir, tengo que ir a buscar clientes. Tengo que ir a buscar clientes, necesito tener contratos, necesito tener futuros ingresos, necesito demostrarle al consulado, al oficial, como mire, eh, ya tengo un negocio firmado, empiezo en 2 meses después de que me aprueben, me va a ingresar tanto, o sea, ya está viento en popa, pero esa sería la parte más complicada. Yo diría que sí, claro, sería, eh, podrías comprar algo nuevo o una franquicia, me parece que es algo muy, muy útil. ¿Nos querés comentar dónde te pueden encontrar? Bienvenido sea. Sí, claro, pues nosotros tenemos la página de la firma, es Rupert Law Group. Me pueden escribir también a mi correo, que es jsfigueroa@rupertlawgroup, y a mi número también. En este caso, pues el número colombiano es más 57 316 7510 516. Esos son mis datos. Yo puedo atender cualquier tipo de cliente o interesado en este tipo de visa C2. Y también hacemos como un empalme con Angie para que la conozcan, que ella es la líder del grupo y le encanta conocer a todos los clientes. Bueno, muchísimas gracias realmente por toda la información que nos brindás, porque es información de valor que no se puede googlear, que no es tan sencillo de encontrar, y tener la opinión tuya de alguien que está con la visa de dos todo el tiempo en la mano, para nosotros realmente es muchísimo en relación a la calidad de información que nos has dado. Así que te agradezco un montón, Juan. Ay, de verdad, muchas gracias por esas palabras y siempre a la orden. Estaré pendiente de cualquier otra charla o, no sé, algún tipo de webinar que podamos hacer para saldar las dudas que yo sé que muchos tienen. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, por tomarte el tiempo y por brindarnos información de calidad, que es lo que nosotros siempre estamos comprometidos con brindarles a ustedes. Ahora bien, si estás en este camino de intentar traccionar un proyecto para invertir en Estados Unidos y para emigrar a Estados Unidos, imagino que debes tener muchísimas preguntas. Te invitamos a que puedas preguntarnos en los comentarios de YouTube o nos podés encontrar en todas nuestras redes sociales o en nuestra página web. Nos escribís y nosotros encantados de poder ayudarte. Muchas gracias por participar y esperamos verlos en la próxima entrevista.